Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial sobre cómo programar videojuegos web. Vale, en este caso vamos a ver cómo usar el GameLib 0 web, que es el último motor que he hecho, juntando el motor 2D que tenía con Pixie, con Chipmunk Physics y alguna librería más. Y el motor 3D que era 3dip.js, por eso este paquete se llama 4dip, y mod porque está hecho pensando en que se usen módulos con import y export, ¿vale? Con la tipología moderna de JavaScript moderno y actual. Entonces, ¿qué es esto? Pues esto es un motor para hacer videojuegos web. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer todo lo que se puede hacer con Pixie y todo lo que se puede hacer con Three.js, además de tener física web en 3D y bueno, pues sonido y tal y pascual. Tiene, a modo de preconfiguración, pues como en Unity, tiene unos predefs que son una plantilla de juego con algunos ejemplos, un montón de ejemplos. Tiene fuentes de texto, sonidos, ejemplos con funciones, con un minijuegos en 3D para ver cómo se monta una escena, cómo se usa una cámara, cómo se accede a la webcam, etcétera, etcétera. Es un paquete donde tienes un montón de archivos, ¿vale? Básicamente esto, para lanzarlo, es botón derecho, abrir con Code, ¿vale? Tienes que tener Visual Studio Code y instaladas dos extensiones, la Slint, que aunque no es obligatoria es muy recomendable, y configurarla, eso ya es otro mundo. El que sabe de lo que va, pues si sabes configurar Slint, pues tienes un linter para JavaScript, que no es estrictamente necesario, pero va muy bien. Y el Live Server, que esta es obligatoria. Esta lo que hace es que nos permite lanzar nuestras aplicaciones en el navegador. Tienes un botón, aquí pone Go Live, y esto lo que hace es que le picas y te abre, aquí. A ver, un segundito, que ordenamos las ventanas y estas aquí, ¿vale? Te abre todo esto y aquí hay un montón de ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, pues este, por ejemplo, pues tiene colisión con los modelos 3D, bueno, hay un montón. Yo os recomiendo mucho trabajar con trabajar con Chrome para empezar, que es quizás el más estándar de los navegadores y lo que más se suele usar para desarrollo en navegador, ¿eh? Y después abrir la consola de JavaScript, la consola del navegador, para ver pues todo el debugging, todos los mensajes, errores, etcétera, etcétera. Y hay un montón de ejemplos. Aquí tienes, desde textos pixelados, carga de fuentes de texto. Aquí había algo, vale, pues fuentes, que estas son las típicas fuentes del MSX, ordenadores retro de hace muchos años. Algo de escenas. Mira, aquí tienes un editor de escenas hecho con la propia librería, donde pues te puedes pasear por la escena, montar la escena, etcétera, etcétera. Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Vale. Tienes ejemplos de física. Entonces, ¿qué hay que hacer para empezar a trabajar con esto? ¿Vale? Pues para empezar, esto minimizado y esto aquí. Vale, antes de empezar, esto lo cierro, navegador lo cierro también. Nos vamos a esta página, a esta carpeta y ejecutamos el creaproyecto.bat. Y aquí sale una ventanita muy maja que te dice crear nuevo proyecto, te lista las carpetas que hay aquí para que veas cuáles son los proyectos que tienes. Esto es el contenido de la carpeta data, ¿vale? Que está en 4dipmod data, ¿vale? Y estas son las carpetas, cada una de cada proyecto que hay, o cada ejemplo, o lo que sea. Pues aquí, por ejemplo, vamos a llamar example, yo qué sé, tutorial 00. Entonces, tu proyecto ha sido creado, pulsa una tecla para cerrar esta ventana, ¿vale? Pues yo básicamente esto lo abro con Code, ¿vale? Me pongo esto aquí, le doy a Go Live y entonces, vamos a abrir. Este es todo el
todo el contenido del pack, ¿vale? La documentación, que la he redactado hace muy poquito, está en la carpeta doc, ¿vale? Es este archivo. Es una lista de, bueno, de funciones, de clases, de elementos, donde a modo descriptivo pues tienes todo lo que se puede hacer con este motor, ¿vale? Se puede hacer muchísimo más, pero esto es lo que tienes ya prefabricado. Vale, entonces, fuera documentación, vamos a carpeta data, vamos al example tutorial 0 y aquí se ha creado todo esto, lo ha creado el archivo BAT y nos ha creado un HTML para lanzar la aplicación. Esto se ha creado de forma automática y además en data se ha creado el example tutorial 0 con una carpeta llamada fonts que tiene la fuente por defecto de la aplicación, imágenes que está vacía, models para los modelos 3D que estaba vacía, sounds que también está vacía para los sonidos y el script principal que es game.js. En este script, ¿vale? Pues tenemos un montón de cosas. ¿Qué tenemos? Todo esto es código prefabricado para empezar, ¿vale? Esto es la importación del motor, ¿vale? La importación de 4div.js, que es la GameLib 0, GLZ, a partir de ahora. Aquí tienes una declaración de cabecera de constantes, ¿vale? Para no tener que poner, por ejemplo, para joystick, pues no tener que poner glz.joystick, pues tienes un montón de simplificaciones, ¿vale? Para no llamarlo por su nombre, sino por un nombre sin el glz. Que resulta más cómodo para codear rápido, ¿vale? Tienes dos variables que son width y height. Una variable que se llama st, que esto será la máquina de estados principal de la aplicación, que controlará el estado o el flujo de la aplicación. El texto inicio, ¿vale? Esto es importante, el texto inicio, ¿por qué? Aquí hay un write, vale, mira esto, de glz.write, se puede obviar ese glz, este glz, pero tú puedes decir que, oye, el width y el height, igual que el write, que estén en glz, que es todo lo que has importado de este archivo, ¿vale? Pero como aquí en la cabecera eso ya está sin el, tienes una variable para acceder sin el glz punto lo que sea, pues se puede usar sin, ¿vale? Hay un montón de colores, los colores estándar están por aquí, se puede consultar y mirar. Hay un montón, es cuestión de darle un repasito y ya, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos dos funciones principales, ¿vale? La main, que es una función, que es esta, ¿vale? Y la setup. ¿Por qué pone window.setup es igual a function no sé qué? Pues porque nosotros queremos que el script o el módulo que tiene partes ejecutándose, el core de la 4div.js de la GameLib 0, el core va a llamar en un momento dado, una vez en el primer frame de la aplicación, a setup, ¿vale? Y en el segundo y sucesivos a main, que va a ser la función principal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que para que él pueda acceder a esta función tiene que ser de ámbito global, ¿vale? Tiene que estar anclada al navegador. Porque si no, ese módulo no sabe dónde está esa función si no se exporta desde este script, ¿vale? Y lo que queremos es simplificar el desarrollo del juego. Entonces, bueno, pues simplemente ese detalle. Esto viene prefabricado y ya está. Aquí hay un montón de llamadas a funciones que ponen el color de fondo, el color del fade del fundido de pantalla, desactivan las sombras, setean la resolución gráfica, que esto es importante. Aquí tienes ancho alto, full screen, false true y el filtro bilinear para hacer aplicaciones pixel art sin suavizado, o se activa y se hacen en HD o lo que tú quieras. Se ajustan con set FPS en los frames por segundo. Set fog es lo cerca y lo lejos que llega la niebla. El ambient light es la luz ambiente con un color, y de 0 a 1, pues 1, para que se ilumine todo entre comillas. Se puede poner un número más alto, ¿vale? Y el efecto va a ser pues que queda todo como sobreiluminado. Bueno, fade off lo que hace es que apaga la pantalla. Todo esto está en la documentación explicado. Fade off 0 es en 0 milisegundos, apaga la pantalla ya y enciéndela durante el transcurso de 1000 milisegundos, de un segundo. Vale. Aquí lo que hacemos es que glz.width y glz.age son variables del módulo glz. Entonces,
como lo que van a valer es el ancho y el alto de la aplicación, que no tiene nada que ver con... Mira, a ver si nos entendemos. Lo que estás viendo, si estiras la pantalla, el canvas se estira, ¿vale? Entonces, ya con este motor no es necesario acceder a la posición X del mouse, a los eventos del Doom, del mouse, a, bueno, todo lo que se hace de forma clásica, todo eso desaparece, se puede usar si se quiere, pero no es necesario. Y lo que se hace es que se accede al objeto mouse de la GLZ, que tiene la X, la Y, el rueda para arriba, rueda para abajo, mouse left, mouse right, mouse middle, se puede acceder a todo, ¿vale? Y todo está extrapolado, ¿vale? Está como escalado a la resolución nativa de tu aplicación, o sea, tú la ventana va a tener una resolución, ¿vale? Y tú vas a programar siempre solo para esa resolución, todo lo puedes hacer estático en esa resolución. Quiero que esto siempre esté en 100x, 100y, todo ahí, ¿vale? Pero el motor lo que va a hacer es que cuando detecte una pantalla más grande va a estirar el canvas y va a escalar las posiciones de los objetos, del mouse, tal y pascual. Entonces es como que todo se pinta en una textura y esa textura se pinta en la pantalla conformada al tamaño que tenga, ¿vale? Te olvidas realmente de la pantalla, que eso es un chocho, eso es horrible de manejar, es complejo y muchas veces tiene, pues, bueno, la dificultad de ajustar un poco, pues, el aspecto, el que una pantalla de mayor resolución tenga mayor vista o menor vista, o vea más o menos que otra que sea más pequeña. Entonces todo eso aquí no existe, ¿vale? Todo eso es automático, se verán ejemplos, ¿vale? Este braille lo que hace es que pinta centrado en esta X, que es en el centro de la pantalla en X, y en el centro de la pantalla en Y, el touch to start. ¿Por qué? Porque en web, para poder activar el sonido web, necesitas interactuar con el canvas, y hasta que no recibes un clic en el canvas, en el lienzo de la ventana, hasta que no sucede eso, el sonido no funciona. Esto es por seguridad, para no molestar a los usuarios. Entonces el motor ya te lo tiene prefabricado, ya desbloquea el sistema de sonido por detrás el solo, no tienes que hacer nada, ¿vale? Ya está, aquí te dice toca la pantalla, pues tú la tocas y esto pasa al estado 20, que dice aquí, cuando el mouse.left de GLZ, que es la librería, ¿vale? Cuando esto sea true, pues el text inicio, que era esta variable, que es un write que hay aquí, ¿vale? Pues ahora, en vez de poner touch to start, pues la variable text de este objeto, ¿vale? Loading assets, ¿vale? Te toco loading assets. Y el color es el negro. Esto es lo mismo que poner black. Vale, entonces, por ahora aquí en este ejemplo no estamos cargando nada, eso lo veremos después. Pasamos al estado 20. En el estado 20 lo que hacemos es, oye, recorre todos los loaders, si todos están ready, pues estamos ready. Si estamos ready, pues obtén los assets de cada loader y llévalos a los arrays que tenemos predefinidos para imagen, sonido, modelos 3D y fuentes de texto, ¿vale? Todo esto en otros ejemplos lo veremos cómo funciona. Y aquí hay una variable global que se llama idGame, que este va a ser el objeto principal del controlador del juego o de la aplicación o lo que se quiera hacer, ¿vale? Entonces, todo esto pasa en main. Llegado el punto en el que se han cargado los assets, se le manda una señal de muerte, ese kill, ¿ves? Esto también se puede eliminar. Se manda un signal kill al texto inicio para cargarnos este texto, este write, ¿vale? Entonces, el de las señales, todo esto aprenderemos a usar el motor en otros tutoriales. En este más o menos es para que se vea el concepto de la plantilla que te sale, que hace, ¿vale? El letMeAlone pues se carga cualquier instancia de GameObjects o Process, que es lo mismo. Process y GameObject es lo mismo. Esto se llama así pues por compatibilidad con otros motores anteriores que he hecho, ¿vale? En realidad esto sería un object, exactamente igual, ¿vale? Pero se le puede llamar Process. Es la clase predefinida para los objetos del motor, como en Unity los predefs, pues aquí los Process o los GameObjects es lo mismo, ¿vale? Bueno, pues esto es una clase vacía de JavaScript,
donde tiene su constructor para recibir parámetros, el método initialize, que se va a ejecutar en el primer frame de vida de este objeto de game, el finalice, que no está implementado, lo implementamos, finalice, cuando este objeto reciba una señal de muerte o se vaya a desinstanciar, lo que va a pasar es que el motor va a ejecutar su método finalice con el código que tenga aquí contenido, pues para liberar recursos o para hacer lo que tenga que hacerse cuando este objeto vaya a dejar de existir. Vale, y en frame, ¿vale? Frame hace alusión a la sentencia frame de Deep Games Studio, que es el lenguaje que como filosofía de programación me gusta mucho ese tipo. Y bueno, pues allí todo se sincronizaba con una sentencia que se llama frame, ¿vale? Una palabrita que ponías frame, y cuando todos los objetos del juego llegaban a esa palabra, pues digamos que se actualizaba todo el entorno y entonces se ejecutaba la siguiente imagen del juego. Pues aquí es un método simple, ¿vale? Que se ejecuta cada imagen por segundo. Si esto está seteado a 60 FPS, pues esto se ejecuta el frame de cada game object o process, pues 60 veces por segundo, ¿vale? Y así todos los process o game objects trabajan en paralelo, haciendo lo que tengan que hacer. Vale, pues esto sería más o menos la plantilla de inicio, ¿vale? Y poco más. Realmente, pues en el paquete tenemos en la librería, en la carpeta library, pues hay un montón de archivos, todos son librerías menos el 4dip.js, que es el motor de videojuegos web en sí, ¿vale? Que es lo que hemos hecho nosotros. Y bueno, pues todo este código que tienes aquí, un montón de cosas prefabricadas y bastante útiles, lo puedes consultar en el doc.txt y más o menos está ordenado por temas, ¿vale? Pues el core, el file system, el system, mat, mouse, draw, screen, 3D, text, scroll, loaders, GUI, animation, input, camera, sound, physics y lo que falta, ¿vale? Hay un montón de documentación por redactar, pero poco a poco. Esta fue la que hice ayer y bueno, pues ya tenemos un punto de partida. Así que bueno, pues así se empieza a usar el motor. Entonces, a partir de aquí, en los siguientes tutoriales empezamos a hacer proyectos sencillos para empezar a ver cómo se trabaja con el motor.